Evangelio del domingo sexto después de Epifanía es del Evangelio a San Mateo. En aquel tiempo propuso Jesús a las muchedumbres esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es entre todas las semillas, pequeñísima, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres y se hace árbol, de forma que las aves del cielo van a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola: el reino de Dios es semejante a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 celemines de harina hasta que la masa toda queda fermentada. Todo esto dijo Jesús a las muchedumbres en parábolas, sin las cuales no les predicaba, para que se cumpliese lo que había dicho por el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas y manifestaré las cosas ocultas desde la creación del mundo. Pueden sentarse. La epístola es de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sin cesar damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios nuestro Padre de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabedores de vuestra elección, hermanos amados de Dios, porque no se os anunció a vosotros nuestro Evangelio solamente con palabras, sino también con milagros y dones del Espíritu Santo y con eficaz persuasión. Bien sabéis cómo procedimos con vosotros por amor vuestro. Vosotros os habéis hecho imitadores nuestros y del Señor, recibiendo su palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones, hasta llegar a ser ejemplo para todos los fieles de Macedonia y Acaya. Y así de vosotros no solo se ha propagado la palabra del Señor por Macedonia y Acaya, sino que por todas las partes se ha difundido vuestra fe en Dios, de suerte que no tenemos necesidad de decir nada sobre esto, porque aquellos mismos cuentan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros y cómo os convertisteis de la idolatría a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No tengo ningún anuncio especial, procederé con el sermón. Tanto en el domingo anterior como en este, Jesús se vale de comparaciones familiares para grabar mejor
y los espíritus sencillos su doctrina. Unas veces es la cizaña que sembró el enemigo, hoy es el grano de mostaza y la levadura, por medio de las cuales nos describe el futuro de su iglesia, sus pruebas y sus triunfos. Una muestra más del poder omnipotente de Jesucristo, la iglesia, no obstante sus modestos e insignificantes comienzos, y a despecho de todos los obstáculos, llega a convertirse en pocos años en árbol gigante cuyas ramas cubrirán con su sombra benéfica a todos los pueblos de la tierra. La dilatación de la iglesia y su gloriosa historia son la prueba más contundente de su fundador. Y a esa dilatación de la iglesia y esa su historia están prefiguradas en las jugosas parábolas del Evangelio de hoy. Para decir un poco de la historia de la congregación de María Reina Inmaculada, al cual pertenezco, y mi propia historia, la congregación empezó en 1967 con la fundación de una librería del envío a varias partes de obras piadosas, literatura y libros de Nuestra Señora de Fátima, sobre todo porque fue el apostolado de los principios de la congregación, su fundación con 3 hermanos legos y unas tal vez 5 o 6 muchachas que se vistieron en un uniforme al principio, pero después y rápidamente tomó forma de una comunidad religiosa. Los más grandes de la congregación, de las hermanas y de los sacerdotes, tomaron sus votos primeros en 1967 y poco después empezó una persecución, porque cuando salió la misa nueva, los primeros miembros y los fieles que se juntaron con ellos no frecuentaron más la parroquia de la ciudad de Coeur d'Alene, en Idaho, Estados Unidos. Encontraron un sacerdote que ofrecía una misa, tuvieron que ir a un lugar alquilado para preparar todo para la Santa Misa en los domingos, y poco a poco abrieron una iglesia en una montaña que se llama Ciudad de María. Ahora, la primera iglesia fue muy sencilla y chica, pero ahora creció con muchas agregaciones y dilataciones del edificio, y ahora hay la iglesia, un seminario menor que era antes convento de las hermanas religiosas de la congregación, y después fue una parte de la escuela de la parroquia, y después construyeron otros edificios para clases, agrandaron la iglesia, el sótano primero, y después
hicieron una transformación impresionante que ahora se ve en la transmisión en vivo de las ceremonias y de la parroquia allí de María Reina Inmaculada. Y vinieron muchas personas porque se fundó una escuela pequeñita y salieron de California, la mayoría, para poner sus hijos en la escuela. Y mientras creció en la ciudad de Coeur d'Alene, la comunidad, se movieron la capilla, que era primero en una casa alquilada y después un negocio pequeño, y después para los domingos un almacén de soldadura que era alquilada. Y después, mientras estaba en la primera iglesia, la Santa Misa, todos los domingos, en los primeros años solamente tuvieron un sacerdote anciano, mayor, que tuvo un poco de demencia, y al principio fue posible convencerlo por racionamiento al reverso, que ofreciera la misa y confesara a la gente. Y después, en 1972, vino un sacerdote que era párroco en Nebraska y fue echado de su parroquia por el arzobispo de Omaha, y estaba ofreciendo misa en una granja, en la casa de una granja, y personas le pidieron que vaya a Coeur d'Alene, en Idaho, para ofrecer la misa. Y casi todos los domingos, este año de 1972, ofreció la misa los domingos. De vez en cuando salió con un hermano Lego, uno de los fundadores, para dar pláticas en todos los Estados Unidos, en California, en Nebraska y en Minnesota, y otros en Ohio. Y mientras rezamos las oraciones de la misa en privado y el rosario en la iglesia de la Ciudad de María, era el primer año en que fui yo como estudiante, y después entré en el seminario en 1973. Había muchos hermanos y seminaristas, hermanos ciegos y seminaristas, y muchas hermanas religiosas. Creció la comunidad bastante y tuvimos que mover a aposentos más grandes en Spokane. Alcanzamos la compra de Monte San Miguel, que fue un colegio de los jesuitas para filosofía y estudios científicos, y las hermanas se movieron a un lugar que era antes un lugar de muchachos que se portaron mal, y fue una clase de mantenerlos sujetos y bajo de una regla. Entonces,
poco a poco creció la comunidad y con la ordenación de muchos de los seminaristas por obispo Monseñor Moisés Carmona y otros varios de la tradición antigua consagrados de la línea de Monseñor Rutuk. Cuando salieron los sacerdotes, el edificio muy grande de Monte San Miguel se quedó sin habitantes casi, pocos hermanos legos y seminaristas. Entonces las religiosas se movieron allí y los sacerdotes a un edificio que era antes convento de las hermanas, y se difundió poco a poco a muchos lugares que eran los primeros donde fue el hermano con un sacerdote anciano para predicar sobre el mensaje de la Virgen de Fátima, y también amonestar a la gente que la misa nueva no era buena y que fue necesario apartarse de la iglesia moderna. Entonces, en los primeros años, la palabra sedevacatista casi no existía, solamente reconocimos que no podemos pertenecer a la iglesia oficial que estaba predicando, sobre todo en el Concilio Vaticano II, cosas condenadas antes por la iglesia, por Pío IX, por San Pío X y por el Papa Pío XII. Entonces nos quedamos con la fe de siempre, la misa de siempre, y poco a poco aumentó el movimiento de la tradición con nosotros, como la parábola de la misa de hoy, como las mostaza y la levadura en la masa de harina. Ahora se puede encontrar en el sitio web de la CMRI.org los lugares en que los sacerdotes de la congregación y los asociados, colaboradores, que son muchos más que los de la congregación, y con esto es posible atender a unos 50 capillas, iglesias y lugares de misa, no solo en Estados Unidos, pero en Europa, y colaboramos con sacerdotes y obispos en México y en Sudamérica para la difusión de la fe verdadera y para poder dar los sacramentos y la Santa Misa de siempre del Concilio Tridentino de San Pío V por muchos lugares. Tenemos la congregación Misiones y sacerdotes colaboradores en Europa, en varios países, en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, Escocia, Irlanda y en México, en Argentina, por supuesto, en Brasil, y también tenemos una misión en las Islas Filipinas, y desde allí va un padre de Rusia a Singapur,
Dubái y incluso a Corea y Vietnam. Ese padre es muy misionero, muy apostólico. Fue ordenado después de terminar sus estudios. Es un doctor de la historia eclesiástica y antes tenía su maestría. Entonces tenía casi todos los estudios y después de terminar la moral, la psicología moral y otros estudios con Monseñor Figurunas en el seminario de Omaha y también con un padre en Monte San Miguel en Spokane, en Washington, el estado. Fue ordenado y ahora tiene varios lugares para misa en Rusia, en Lituania, y tiene invitaciones a Irán y a India también. Todavía no fue a esos dos lugares, pero tiene invitaciones. Entonces, el movimiento de la Iglesia tradicional, la misa de siempre, la fe de siempre, está agrandando. Es como un milagro, cómo se puede hacer esas cosas. Las misiones en Argentina y Brasil están aumentando cada vez más, gracias a Dios. Y con Monseñor Espina es posible atender a los fieles en muchos más lugares que la primera vez que vine con Monseñor Figurunas como traductor en 1995, cuando estuvieron solamente en Córdoba, en la Capellita y en Molinari, el Retiro. Y hace muchos años que he seguido viniendo todos los años desde 2002 para traer cosas para los padres, sus capillas, iglesias y misiones, y también por su seminario. Traigo libros que no se pueden conseguir fácilmente acá en Argentina, pero en Estados Unidos salen más baratos, aunque cuesta traerlos por el cargo, lo que cobran para las monedas extra, pero vale la pena tener ornamentos bonitos y libros preciosos de la teología, liturgia, y gracias a Dios tengo la iniciativa de conseguir esas cosas, esos libros para las capillas y el seminario de Molinari. Y todos los años los padres me esperan y me gusta mucho poder venir esta vez a Tucumán. Los otros 2 años estaba enfermo durante la visita y no fue posible, pero este año tengo mejor salud, gracias a Dios, y para ver en persona cómo está aumentando la feligresía en San Miguel de Tucumán y los lugares cercanos. Para terminar el sermón, en la colecta solicitamos la gracia de meditar en lo que es razonable y realizar lo que agrada al Señor. La secreta nos recuerda que la ofrenda del santo sacrificio
es para nosotros fuente de purificación y renovación. La postcomunión nos invita a desear recibir el divino alimento por el que vivimos la verdadera vida, o sea, la vida sobrenatural que nos va a conducir a la vida perdurable en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.